Hola hermanos, el día de hoy, 1 de septiembre del 2020, es martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Comenzamos el mes de septiembre. El mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia. Ya saben que al final del mes celebramos la fiesta de San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia del griego al latín, la versión que se conoce como la Vulgata, y que es un gran biblista evidentemente, y por eso el mes de septiembre está dedicado al estudio bíblico. Además, para nuestros países, México, en Centroamérica, septiembre es un mes importante porque es el mes de la patria. Nosotros comenzaremos en Centroamérica el bicentenario, comenzamos el jubileo del bicentenario de la independencia. Bueno, vamos, hoy no tenemos memoria obligatoria. Les decía que esta semana es una semana muy si lo queremos así, muy simple en cuanto a fiestas. Solamente está la memoria obligatoria de San Gregorio Magno el próximo jueves y la memoria de Santa Teresa de Calcuta el sábado. Hoy es día de San Gil o San Egidio. Es muy importante en la Edad Media. Miren, es uno de esos santos un poco particulares, ¿verdad? Porque resulta ser que no tenemos mayores noticias de él. Se supone que era griego, que era de origen ateniense, que tuvo que huir de Atenas porque empezó a tener fama de taumaturgo. De hecho, así se le conoce como San Egidio, el taumaturgo, el milagroso, si lo quieren. Y entonces, para no tener fama, él se fue, llegó a Marsella y ahí se fue cerca de la desembocadura del Ródano. Ahí se quedó viviendo como un ermitaño. Y se alimentaba, por eso siempre se le representa con una sierva que está ahí, que le está cuidando y que de hecho le proveía de la leche. Y entonces resulta ser, entra la leyenda, por eso le digo, porque hay algunos que hablan de que él es del siglo VI. La única información fidedigna, si lo quieren, que tenemos de él es del siglo X. Y la mayoría de los biógrafos dicen que murió en el 740, 720, 740. En fin, pues andaba el rey de los francos por ahí y cazando en 3 ocasiones, buscaban a aquella sierva, no la encontraban y entonces finalmente tiraron una flecha y le fue a pegar en la pierna al ermitaño que se encontraba ahí, a San Egidio. Fueron a buscarle y entonces le ofrecieron curarle, pero él dijo que no. Y bueno, lo que quería era que lo dejaran solo, ¿no? Y le dijo al rey Flavio, vete porque yo quiero estar tranquilo, pero el rey volvió varias veces, le ofreció tierras y finalmente le ofreció construir un monasterio del cual él fue el abad y él fue el superior durante muchísimo tiempo. Aquí hay un montón de elementos que son un poco fuera de lugar, ¿no? Porque se habla de que el rey había cometido un gran pecado y que no se lo había confesado a ningún sacerdote, pero que a él sí se lo confesó. Algunos dicen que era Carlomagno, pero si murió en el 740 no podía haber sido Carlomagno, porque acuérdense que Carlomagno va a ser coronado emperador en el 800, o sea, en la Navidad del 800, o sea que por lo tanto no entra. Pero ya les digo, pero se volvió muy popular en varios lugares, en Escocia, en Italia. En Italia, de hecho, hay un lugar, en Basilicata, donde hay un cuadro de él que se dice que exuda, que sale óleo, que protege al pueblo, precisamente, y casi cada año ocurre este milagro. Nosotros lo que sí tenemos claro es que ahí nació, en 1968, la Comunità di San Egidio, que son unos hermanos laicos extraordinarios. Yo he tenido la gracia de acompañarles en varias oraciones. Aquí en la parroquia tenemos varias personas que pertenecen a la comunidad de San Egidio. Y bueno, por favor, hacen la lucha contra la pena de muerte, la ayuda que prestan sobre todo en África en contra del VIH, del SIDA. Es una cosa extraordinaria. Y sobre todo su oración por la paz, porque ese es el tema de ellos. El tema es la paz. Y he tenido la gracia de compartir también con su fundador, con Andrea Riccardi. Y bueno, son gente extraordinaria. Lo que pasa es que ellos empezaron a reunirse allí en la iglesia de San Egidio y por eso en Roma, y por eso se les conoce como la comunidad de San Egidio. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, ya saben, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu
puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Me permiten hacerle la pregunta? ¿Y usted conoce el modo de pensar de Cristo? Porque yo leyendo esto y meditándolo, ay, Señor Jesucristo, me quedo un poquito lejos, ¿no? Y lo admito. O sea, Pablo habla del hombre meramente carnal, meramente físico, antropos, ya, el hombre que es sencillamente material. Y el neumáticos, o sea, el hombre que es del Espíritu. Ah, eso es diferente. El que es del Espíritu conoce todo, porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo penetra todo. ¿Cómo? ¿Qué significa tener el Espíritu de Dios? El modo de pensar de Cristo. Y aquí sí estamos, ya les digo, vaya tarea la que nos pone la palabra de Dios el día de hoy. Revisar si nuestra manera de pensar y sobre todo nuestra manera de proceder es la de Cristo. Porque ahí está la clave. Porque solamente el Espíritu puede juzgar correctamente. Solo el que posee el Espíritu de Dios. A eso tenemos que aspirar, a ser hombres espirituales. Cuidado, no significa eso desentendidos del mundo, viviendo en una burbuja, apartados completamente de este mundano, de este mundo terrible, de la mundanidad, diría el Papa Francisco. No, cuidado. O sea, no estamos en el mundo para transformar el mundo, pero con una visión más allá de lo meramente material, más allá de lo meramente temporal. Necesitamos el Espíritu de Dios, el modo de pensar de Cristo. Pidámoslo, pidamos el Espíritu. Ya, eso es lo que dice precisamente el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando nos habla de eso, cuando nos pidan y se les dará. Porque el Padre, cuánto más el Padre dará su Espíritu a quien se lo pida. Y hablando del Evangelio de Lucas, recuerden que ayer hemos comenzado a leerlo. Ayer la crisis de Jesús en Nazaret, ahora Jesús regresa a Cafarnaúm, cambia la cosa completamente. Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate, sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si ayer con la lectura que ha hecho Jesús en la sinagoga, fíjense que siempre va a la sinagoga, es interesante, ¿no? Como buen judío. Si ayer el texto que ha hecho de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿a qué lo envió? A liberar, a dar la libertad a los cautivos. Bueno, aquí nos encontramos con eso. Una vez más hay asombro, igual que ayer, que comenzaban asombrándose sus conciudadanos, sus vecinos, si lo quieren, se asombraban de él. Ya todo el mundo tenía la mirada fija en él, clavada en él, dice realmente el texto. Y bueno, ahora este asombro va creciendo. ¿Cómo enseña? ¿Cómo actúa? Hay una coherencia, sus palabras van de acuerdo con sus actos. Lo que era su visión programática, liberar al hombre, comienza venciendo el mal, porque no hay mayor libertad que superar el mal. Cuando usted, por la gracia del Espíritu Santo, volviéndose un antropos neumáticos, un hombre del Espíritu, como decía la primera lectura, usted se deja conducir por el Espíritu, empieza a vivir la libertad verdadera y ayuda a otros a vivir en libertad. Esa es la autoridad. Tiene autoridad el que es coherente. Tiene autoridad el que sus palabras van de acuerdo con sus actos. No tiene ninguna autoridad el que solo es puros cuentos chinos, dirían en algunas partes, y no tiene absolutamente nada en la práctica. La moral no puede ir distanciada de la vida espiritual. Ambas van ligadas, ambas van juntas. La predicación va con la acción. Que tenerle cuidado a aquello que decían en algunos pueblos, ¿no? El sacerdote predica pero no practica. Bueno, ahí tenemos semejante reto el que nos toca realmente. Vamos a hacer oración una vez más, les invito a acompañarme. Señor, tú hablas con autoridad, porque has sido enviado por Dios Padre, no eres un entrometido,
Porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas. Porque hablas con sencillez para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes. Porque hablas con respeto, nunca con violencia. Porque haces lo que dices, vives lo que hablas. Porque tus palabras buscan mi bien, aunque a veces no quiere escuchar lo que me dices. Porque tus palabras reflejan la verdad, sin esconder la luz ni las sombras. Porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos. Porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti. Porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. Qué linda oración esto. Oigan, eso es solo esa frase final. Ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Dígame si no es una linda oración. ¿No les parece que sería bueno eso como jaculatoria durante todo el día? Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Linda oración es para todo el día. Feliz martes para todos.